Batallas sangrientas. Murieron mucha gente en estas murallas. Es muy bonito esto aquí. Wow, mira. Ah, increíble. Mira qué chiquitico los espacios para pasar con el coche. Bienvenidos a un viaje en el tiempo a través de las calles empedradas de Óbidos. En este episodio exploraremos un tesoro escondido entre las colinas portuguesas, donde cada callejón cuenta una historia y cada rincón revela un pedazo de historia. ¿Estás listo para sumergirte en la magia de este encantador pueblo medieval? Prepárate para una experiencia que te transportará a otro mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra etapa de nuestra ruta por Portugal. En esta ocasión nos dirigimos hacia Óbidos, un encantador pueblo medieval que se alza como una joya única en la región centro del país. Reconocido como una de las 7 maravillas de Portugal, Óbidos invita a sus visitantes a sumergirse en un viaje en el tiempo, explorando sus calles empedradas y su rico patrimonio histórico. Óbidos, uno de los pueblos que dicen que es uno de los pueblos más bonitos de Portugal, así que vamos a ver si es verdad, si la gente no miente. Con aproximadamente 3.100 habitantes, Óbidos forma parte del distinguido turismo do Centro, en la histórica provincia de Extremadura, a unos 88 kilómetros al norte de la vibrante capital Lisboa. El propio nombre de Óbidos deriva del latín oppidum y nos sugiere su naturaleza como ciudadela o ciudad fortificada. Sus orígenes se remontan a épocas ancestrales y su legado se refleja en cada piedra de sus murallas y en cada rincón de sus callejuelas empedradas. Comenzamos a explorar la histórica ciudad amurallada y nos encontramos en su principal entrada, la Puerta da Vila. Esta puerta, que se asemeja a una pequeña torre, sigue siendo vital para la ciudad. Al adentrarnos descubrimos un balcón barroco que antaño sirvió como oratorio y lugar para anuncios públicos. La decoración de azulejos azules y blancos comunes en Portugal es una verdadera obra de arte, con motivos que incluyen referencias religiosas. Además, aprendimos que la puerta tenía un arco exterior que solía cerrarse por las noches para proteger la ciudad. Un detalle interesante es que las entradas a cada lado del edificio no se enfrentan, estratégicamente diseñadas para evitar ataques sorpresa. Esta puerta que acabamos de pasar es una de las puertas a la entrada de la ciudad. Esta puerta le llaman la Puerta de la Vila y es la principal puerta de acceso a la ciudad de Óbidos. Esta puerta fue construida aproximadamente en el año de 1380 y esa puerta alberga un oratorio, es un oratorio dedicado a Nuestra Señora de la Piedad. Son los pueblos que a nosotros nos encanta conocer. Ese es bastante turístico, por cierto, pero es que vale la pena. O sea, no podemos culpar a la gente de querer visitar esto porque está bonito, es muy bonito. Es pequeñito, pero está precioso. Es que no nos gusta el turismo, lo que pasa es que nosotros somos parte del turismo también. Ya, claro, no vivimos acá. El problema es que cuando, por ejemplo, en los meses aquí en Europa, los meses de lo que es julio y agosto, hay mucha gente, entonces casi que no se puede ni caminar. Otra cosa es que no puedas entrar a un restaurante porque está todo lleno. Los hoteles están todo llenos. Entonces ya no es un turismo, ¿cómo decir? Que uno se sienta cómodo haciendo unas vacaciones. Porque entonces todo es incómodo para rentar un hotel, para comer en un restaurante, para todo. Es un poco incómodo. Esa es la parte que nosotros decimos que hay mucho turismo o hay poco turismo. Pero ahora está bien, no es una cosa que no puedas caminar. Por ejemplo, por aquí, ¿ves? No hay nadie. Es bastante relajado. Aquí en la parte esta de Portugal, que es la parte de la costa, nosotros estamos cogiendo de Lisboa toda la costa, hacia arriba, hacia el norte, que vamos a ir completamente al norte. Y toda esta parte, ahora mismo en septiembre, finales de septiembre, hay buen clima y no hay mucho, o sea, no está todo cargado
los hoteles hay espacio, vas a un restaurante no tienes que esperar, eso es un buen tiempo. Creo que julio y agosto es, claro, las vacaciones de los niños aquí y las vacaciones de todas las personas aquí en Europa, que a veces se van hasta un mes de vacaciones. Con una rica historia impregnada en cada rincón y una arquitectura medieval que parece detener el tiempo, Óbidos se presenta como un destino que despierta la curiosidad y el asombro de todo aquel que lo visita. Es increíble cómo los coches caben por aquí. Pero bueno, así eran los pueblecitos de antes y estos pueblos estaban hechos para lo que era caballos, carretones. Pero mira qué chiquiticos los espacios para pasar con el coche. Mira eso. Esa es la escalera a Heaven. Bueno, ahora la vamos a subir por arriba, ¿sí? Y sí, lo estás viendo por ahí. Y ahí el pueblo es muy pintoresco, está muy bonito. ¿Estás buscando la manera de llegar a este lugar? Estás de suerte porque te tengo la información. Óbidos se encuentra a tan solo 1 hora en coche desde la capital portuguesa. Para aquellos que prefieran el transporte público, existe la opción de tomar un tren desde la estación de Lisboa hasta Óbidos. Además, una alternativa conveniente es considerar la opción de un tour organizado desde Lisboa, uno de los más populares para pasar un día explorando esta fascinante ciudad medieval. Les recomendamos encarecidamente visitar el encantador pueblo de Óbidos, especialmente si ya se encuentran en Lisboa. A pesar de ser un destino turístico muy popular, Óbidos conserva una atmósfera tranquila y mágica que cautiva a sus visitantes. Recorrer su muralla es una experiencia única que eleva la visita a otro nivel, permitiéndoles sumergirse en la historia y el encanto medieval de este lugar. No se pierdan la oportunidad de explorar sus calles empedradas, sus pintorescas casas blancas, disfrutar de una deliciosa gastronomía. Y para los que son amantes de la fotografía, este es el lugar espectacular porque se van a cansar de hacer fotos. Es muy bonito esto aquí. Wow, mira. Ah, increíble. Yo creo que hoy vamos a hacer el ejercicio del día porque la muralla es súper grande y es accesible, puedes dar la vuelta completa. Así que allá vamos. No, yo sé que llevamos 3 días caminando. El primer día hicimos casi 21 kilómetros, el segundo día hicimos casi 15 y la verdad es que no me duelen las piernas para nada. Nosotros te recomendaríamos dedicarle al menos un día completo para explorar esta ciudad en profundidad. Sin embargo, si tienes la oportunidad, quedarte una noche dentro de las murallas puede ser una experiencia inolvidable. Ahora entiendo por qué este es uno de los que está en el top 10 de los pueblos más bonitos de Portugal. Sí, y es que está lindísimo. Mira la nube esa, qué bonita. Esta nube. Sí. Parece un algodón ahí. Sí, pero se está limpiando un poco, mira. Bueno, ahí hay una nube media gris. Ah, pero primero hay que caminar la muralla. Toda, mi amor. Toda. Si no, vienes a Óbidos y no caminas la muralla, no viniste a Óbidos. ¿Viste el tamaño de la muralla esa? Ya, pero tú has visto el tamaño de tu cuerpo. No, hay que sí, caminar. Yo le doy, seguimos bajando. Pueden hacer una vueltecita en caballo. Nosotros vamos a caminar. Pero ahí tienen la opción para los que no desean caminar y quieren hacer un recorrido en caballo. Si por alguna razón, ya sea de preferencia personal o limitaciones de salud, caminar no es una opción para ti, no te preocupes, existe una alternativa encantadora que te permitirá explorar el pueblo sin esfuerzo alguno: contratar un tour en carruaje. Subirse a un carruaje te brinda la oportunidad de sumergirte en la esencia del pueblo. Obviamente no podrás subirte a la muralla, pero aún así podrás disfrutar de una experiencia y descubrir los encantos y secretos que el pueblo tiene para ofrecer. Caminar la muralla china prácticamente con mi mujer para podérselo enseñar a ustedes. Suscríbanse porque esto no es fácil. O sea, es un sacrificio que vamos a hacer. Lo hacemos por ustedes. Suscríbanse. Suscríbanse y denle al like. Y compártanlo. Compartan. Y comenten. Que no les cuesta nada. O sea, les cuesta... nada, No, les cuesta darle suscribirse, comentarnos. Nos pueden dejar sus sugerencias para nosotros seguir mejorando. Claro. Y compártanlo, mándenselo a sus maridos para que las traigan acá. O a sus esposas para que los traigan acá. Bueno, Ahí, a todo el mundo. de protección de la muralla, ¿no? Ahí, ¿no? O hasta todo, puedes caminar completamente la muralla. Algún patincito. Con un olivo en medio. Ah, qué bonito se ve el cielo.
Óbidos es una ciudad con una rica historia que se remonta a la época romana. Sin embargo, su mayor relevancia le dio durante la Edad Media, cuando fue conquistada por los moros y posteriormente recuperada por los cristianos. Y desde entonces la ciudad se destacó por su importancia estratégica y sus murallas fortificadas. Lo vi justo y dije, ay, qué rico. Como una hamaca, ¿eh? Sí, Pero no es una hamaca. para echarse una siesta. Ay, Dios. Déjenme aquí y recójanme más tarde. Ay, encima el airecito que hay. Falta un café. ¿El mango que trajimos? ¿En tu mochila? Vamos a comernos Lo mango trajiste, ¿no? ahora. Yo creo que sí. Oh, Comernos sí. manguito, porque si no... Trajimos un mango de Brasil. Brasil. Nuestra merienda, un manguito. Un mango con vistas. Sí, mango. El problema es que esto en Alemania no lo hay. Los mangos que traen en Alemania son muy malos. Este viene de Brasil, ¿no? Sí, pues está muy rico. Está rico. Nada más de olerlo por afuera sabía que estaba bueno. Sí. Y esta ha sido nuestra merienda para poder tener fuerzas para caminar. Explorar el casco histórico de Óbidos es una experiencia que nos sumerge en la rica historia y el encanto de este pueblo medieval. Uno de los aspectos más destacados de esta exploración es el paseo por las murallas, que ofrecen unas vistas panorámicas impresionantes del paisaje circundante y nos transporta a tiempos pasados. El tiempo que se tarda en recorrer la muralla de Óbidos puede variar según el ritmo de cada visitante y las paradas que deseen hacer para tomar fotografías o simplemente disfrutar de las vistas. En general, caminar por la muralla, que tiene una longitud de aproximadamente 1,5 kilómetros, puede llevar alrededor de 30 a 45 minutos. Sin embargo, este tiempo puede extenderse si se detienen en los miradores o si desean explorar con más detalles alguno de los tramos mejor conservados. Es importante recordar que la caminata por la muralla ofrece vistas panorámicas impresionantes del pueblo y sus alrededores, por lo que tomarse el tiempo suficiente para disfrutar del paisaje puede valer muchísimo la pena. ¿Piensas que pasó en este pueblo? Y hubo mucha gente, tú sabes, batallas sangrientas, gente con, no sé, a lo mejor en otros tiempos con rifles, pero primero fue con arcos y eran los arcos esos con bolas de candela que lo lanzaban. Y bolas de fuego también, me Bolas de imagino, fuego ¿no? también. Yo pienso que aquí murieron mucha gente en estas murallas, De esa forma. de esa forma. No sé la historia bien, pero eso lo averiguaremos para... Ok, dragones y eso no habían, ¿no? Porque yo sé, a lo mejor la historia es un poquito aburrida, entonces vamos a hacer un poquito más interesante. No, dragones no creo que hubo, porque eso en la China o en otro lugar. Ok. Pero aquí, los portugueses no creo que tenían dragones. Vamos a averiguar si tenían Bueno, dragones. pero esto también era parte de España. ¿Tú sabes? Sí. Como los españoles un poquito sangrientos Sí. en esa parte. En Sí, las sí. batallas. Yo ¿sabes? creo, sí. Yo creo que ¿Sí me, o gu- no? me gusta más tu historia. ¿Cuál? Esta que me estás contando. ¿Cuál? Esta de las lanzas con fuego, Pero piedra. la de los españoles o los portugueses. Voy a ver, es que todavía no conozco la de los españoles, o sea que tengo que averiguar la de los españoles. Tenemos que ver a quién le pertenecía esta muralla, porque entonces estamos dando mala información y eso no, a ti no te gusta. Y a mí tampoco. No, ¿eh? A ver, en aquellos tiempos, ¿qué es lo que pasaba en estas murallas? ¿Ok? Ellos no estaban paseando como nosotros tirando fotos o haciendo vídeos. No, ¿eh? No creo. No creo, ellos estaban protegiendo, ¿eh? Caballero, yo pienso sinceramente que si vienen a estos lugares y se meten en esa imaginación y en ese mundo y los soldados caminando por aquí, protegiendo a los niños, las mujeres en el pueblo, bueno, que también había mujeres que eran... A lo mejor eran las mujeres quienes protegían a los hombres, porque esa historia no fue bien contada. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Puede, tú sabes que habían mujeres luchadoras. Claro, que- la siguen habiendo. Así, no, bueno, ahora más que nunca digo yo. Sí. Pero Claro. no está bien todo. Su historia como un lugar fortificado se remonta a la antigüedad, con evidencias de asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos. Sin embargo, su condición como pueblo amurallado se consolidó durante la ocupación romana y especialmente durante la dominación musulmana en la península ibérica. Durante la ocupación musulmana, Óbidos se convirtió en una fortaleza defensiva clave gracias a su ubicación elevada y su acceso a fuentes de agua. Las murallas fueron construidas y fortificadas para proteger el pueblo de posibles invasiones y ataques. Después de la reconquista cristiana en el siglo XII, Óbidos pasó a formar parte del Reino de Portugal y se convirtió en un importante centro político y militar. La realeza portuguesa reconoció la importancia estratégica
estratégica de Óbidos y fortaleció sus defensas, construyendo nuevas murallas y fortificaciones para proteger el pueblo de posibles amenazas. A lo largo de los siglos, Óbidos mantuvo su estatus como pueblo amurallado, aunque su función defensiva disminuyó con el tiempo. Sin embargo, las murallas y fortificaciones siguen en pie hasta el día de hoy, recordándonos su historia como un lugar fortificado y su importancia en la defensa del Reino de Portugal. Mira esos árboles, qué rico. Oiga, el airecito que hay ahora mismo. Ay, ahorita se agradece mucho tener este aire porque Mira, hace calor. Ahí cuelgas una hamaca de una mata a la otra y a dormir la siesta. ¿Interesa visitar museos? Aquí la ciudad de Óbidos también tiene museo que está justamente aquí al frente. Esto es toda la ciudad, ¿verdad? Bueno, En esos el son mapa. los puntos, sí. Toda la ciudad. Y aquí hay diferentes las iglesias, los museos. Exacto. Ya. Cuando queremos visitar una ciudad, lo primero que buscamos son los puntos de interés. En el pueblo amurallado hay muy pocas cosas. Su principal atracción, y si no tienes vértigo, es recorrer su muralla. Pero si no deseas recorrer la muralla, puedes pasear por sus pintorescas calles. Sin embargo, te presento una lista de otros puntos de interés. En primer lugar, el Castillo de Óbidos, una fortaleza que data del pasado medieval y que ofrece una vista impresionante del pueblo y sus alrededores. Luego, la iglesia de Santa María de Óbidos, un templo histórico con una arquitectura y detalles decorativos. Estos son algunos de los lugares que vale la pena explorar durante tu visita. En la descripción de este video te dejo más detalles. Y si todavía creían que era todo, hay que subir todavía un poquito más. Bueno, porque Tiene que estar siempre bien arriba, ¿no? yo no sé, a mí me da miedo las alturas, pero me encanta subir. Mientras no sea así de que quedes en el aire, no me importa. Porque eso está alto, Bueno, si quedas en el aire tienes que saber volar, pero eso. No, quedes en el aire como las atracciones, en los parques de no, ya, atracción. Eso no me gusta. Me da mucho miedo. Pero subir a castillos, montañas y eso no me da miedo. ¿No te da miedo? No. Pero sí me falta un poquito el aire ahora mismo porque esa que acabamos de subir está fuerte y estas están fuertes. Están inclinadas y son muy seguidas. O sea, si no quieres subir no pasa nada. Yo te digo qué es lo que hay arriba. Óbidos se erige como un destino encantador y pintoresco de todos los lugares que Portugal tiene para ofrecer. Sus calles empedradas forman un laberinto que nos transporta a través del tiempo. Mientras nos maravillamos con las casas blancas adornadas con franjas amarillas y azules, embellecidas con hermosas flores. Este idílico escenario se convierte en un motivo irresistible para visitar Óbidos en cualquier estación del año. La historia que se respira en cada esquina, la arquitectura medieval que parece detenida en el tiempo y la atmósfera única que envuelve sus murallas hacen de este pueblo un destino que cautiva los corazones de quienes lo visitan. Óbidos es mucho más que un simple destino turístico. Es un lugar donde la belleza se entrelaza con la historia para ofrecer una experiencia verdaderamente inolvidable. No hay duda alguna de que Óbidos merece un lugar destacado en la lista de los pueblos más hermosos de Portugal y en el corazón de todos aquellos que tienen el privilegio de conocerlo. En este video exploramos Óbidos, un encantador pueblo medieval de Portugal. Descubrimos su historia como una ciudad fortificada con una vinculación histórica con la realeza lusa. Destacamos la experiencia de caminar por sus murallas y la tranquilidad que se respira en sus calles empedradas. Además, mencionamos algunos de los puntos de interés. Te invitamos a sumergirte en la magia de Óbidos y a unirte a nosotros en nuestras próximas aventuras suscribiéndote a nuestro canal. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.